se me acercaron y me dijeron: profe, nosotros queremos construir un robot. Una frecuencia que tenía la universidad asignada, 90.4 MHz, la estaba tramitando la emisora del Minuto de Dios para tener dos frecuencias. Viejo Came, se van a tumbar la frecuencia. Entonces cuando aparecía el búho, eso era como las más o menos 3 de la tarde, de 3 a 4, porque a esa hora empezaba la fiesta hasta la madrugada. Desde ahora estás en modo podcast. Desconéctate del mundo y viaja con nosotros unos cuantos minutos. Te aseguramos que la vas a pasar muy bien y descubrirás cosas que no sabías. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, presenta Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Conducen Luz Esperanza Borges y Fernando Palma. Bienvenidos. Amigas y amigos, aquí estamos en Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Estamos en el episodio 3. Este episodio 3 se llama Hicimos un robot. Bienvenidos a Hicimos un robot. ¿Cómo le parece, Decana Luz Esperanza? Hicimos un robot hace 42 años. Sí, esto es realmente una maravilla. Mira, algo de lo que esta mañana con unos estudiantes conversaba y me decían: ¿qué es lo que más te gusta de ser decana? Ay, de verdad, me llena de tanta satisfacción tener los grupos académicos estudiantiles. Mira, tengo los estudiantes de la rama de la IEEE, tengo el grupo Semana, y todos ellos, GLU, todos desarrollan eventos, simposios, congresos, y eso no es de ahora, porque como lo vamos a escuchar ahora con el profe Rafael Camerano, hace 42 años hicimos el primer robot en Colombia, ¿cierto, profe? Sí, el robot fue una gran incursión que hizo la Universidad Distrital, sobre todo la Facultad de Ingeniería a través de su programa Ingeniería Electrónica, y debo decir que fue una iniciativa de primíparos. Todo se debió fundamentalmente a que en una revista de las que llegaba con cierta frecuencia a la facultad venía un artículo sobre la robótica, pero un artículo fundamental, o sea, dedicaba todo el artículo al tema de las coordenadas que se utilizan en el diseño de los robots. Entonces ese artículo lo leí y se me dio por hacer unas diapositivas. Claro que en esa época uno utilizaba era el acetato, entonces eran los proyectores esos de acetato. Las figuras las hacía uno a mano, aunque se podía ya imprimir, pero las figuras eran un poco complejas y no estaban disponibles, entonces había que hacerlas a mano. Pero profesor, perdóneme, lo interrumpo, pero es que creo estar teniendo el mismo sentimiento que muchos de nuestras oyentes y oyentes. O sea, ¿qué lo detonó? ¿Qué extranjero, perdóneme que pregunte, tuvo que ver con este tema? Porque nosotros tenemos que reconocer que siempre hemos estado muy detrás en todo este tema y no hemos estado a la vanguardia. No, aquí no. Aquí los extranjeros eran uno que vivía en el barrio Quiroga, otro que vivía en el 20 de julio y el otro vivía en el barrio San José. Vivían todos ahí cerquita. Ah, habían extranjeros, claro. Extranjeros, sí. Así es, entonces ellos estuvieron en la conferencia y una vez terminó la conferencia se me acercaron y me dijeron: profe, nosotros queremos construir un robot. Desde el primer semestre acá estaban recién ingresados a la universidad y fue en el marco de una semana que en esa época todavía no se llamaba diseño, ingenio y cacharreo, sino que era una semana que hacían los propios estudiantes para compartir entre ellos sus trabajos que ellos hacían. Entonces, en ese momento, con el profesor Edgar Betancourt, dijimos: no, pues vamos a montarnos en este proyecto, y le metimos todo al proyecto. Todavía tengo el sinsabor de que la Universidad Nacional, en ese momento, ellos estaban tratando de crear un programa de mecatrónica y realmente ningún profesor se montó en el proyecto para la construcción del brazo robotizado y nos tocó importar el brazo mecánico, Rhino. Ese brazo robotizado, entonces un grupo se encargó de construir todo el sistema nervioso, o sea, toda la caballería con los sensores de fuerza, con los sensores de posición, medida de ángulo, etcétera. Y otro grupo se encargó de la parte de software, o sea, ya la parte inteligente para el manejo del robot.
Como estamos en modo podcast, puedes conectarte en cualquier momento o continuar con nosotros. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital te está presentando Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Decana Luz Esperanza, yo sí voy a ser insistente. No estoy haciendo bullying, pero a mí me cuesta creer que uno quedó chueco. Porque nosotros hace 41 años es que ni siquiera había salas de... Y es que robot igual a computadores y a salas de computadores y a ingenieros de sistemas. Yo creo que eso quedó chuequito. ¿Usted cómo se lo imagina? No, yo la verdad sí creo que quedó espectacular. Yo la verdad tengo una credibilidad gigante en todos los avances, desarrollos y aportes que hemos hecho desde la Facultad de Ingeniería. Bueno, que han hecho desde la Facultad de Ingeniería. Yo le creo, profe. ¿Qué dijeron los de los Andes? Porque por esa época ellos también estaban trabajando en eso. Bueno, ellos aparecen por segunda vez cuando ya el robot está construido. Les cursamos invitación, estuvo presente el profesor Alain Gauthier, era decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y fue quien tomó la iniciativa de montar todo el sistema de automatización y control de los Andes. Entonces él recibió con mucha sorpresa de que la Distrital hubiera construido el robot, toda la parte que hace que un brazo mecánico trabaje como un ser inteligente, que eso lo hicieron estos jóvenes. Ese documento está en la biblioteca, disponible en la biblioteca de la universidad. Y tienen fotos. Todas las fotografías, yo tengo las propias diapositivas. Cuando digo propia diapositiva no es la de PowerPoint, sino las que se usaban a mano en esa época y unas fotografías que tomó un auxiliar de laboratorio de electrónica, que de paso, ingeniera Luz Esperanza, quiero hacer donación de todo eso porque para que la universidad tenga ahí un registro histórico, eso le sirve mucho. Qué maravilla, de verdad, ¿sí? Yo me siento feliz. Cuando la noticia se produce, nuestro podcast la comunica. Extra, ahora tenemos una donación, me parece fantástico. Profesor, ¿qué tan chueco quedó el robot? Dígame la verdad. No, ese robot, mejor dicho, lo único que le faltó fue hablar y darnos las gracias. ¿No quedó con un ojito salido, así como colgadito? No, tipo Robocop, no, este robot era un brazo mecánico de coordenadas angulares, muy útil en ensamblaje. Lo bueno de todo esto es que fue el primero, o sea, es decir, no, yo fui el primero. Historias que se volvieron un cuento. Cuentos que tienen una verdadera historia. Estás en modo podcast. Gracias por escucharnos. Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Una producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Pero, profe, es cierto que también nosotros empezamos a aportar y a hacer pinitos con el tema de la emisora. Cuéntenos eso, ¿cómo arrancó la emisora? Lo de la emisora es algo que tiene una historia humana detrás importante. Antes, los egresados del programa de electrónica en la vida real no tenían necesidad de graduarse, porque las empresas, sobre todo extranjeras, llegaban a la universidad, estudiantes de octavo semestre, noveno, le hacían exámenes, pero exámenes formales y se los llevaban. Recuerdo de compañeros en KLM, otros en el Mar del Norte y así. O los enganchaban las empresas nacionales. Entonces había un grupo de compañeros que estaban en el Ministerio de Comunicaciones, en esa época, se llamaba así. Entonces, en el Ministerio de Comunicaciones se dieron cuenta que una frecuencia que tenía la universidad asignada, 90.4 MHz, la estaba tramitando la emisora del Minuto de Dios para tener dos frecuencias. O sea, el padre García Herreros se nos estaba atravesando. Bueno, él, tú sabes cómo es la cosa, ¿sí? Entonces él vio la frecuencia ahí, la vio como mal puesta, digo yo, y entonces hizo su trámite para quedarse con la frecuencia. Y era válido porque tener una frecuencia de radio en FM, pues todavía sigue siendo muy valioso, imagínese. Claro, entonces estos compañeros jóvenes, porque pues estaban jóvenes así como ustedes, ¿sí? Ellos se dieron cuenta ya de que la Distrital iba a perder la frecuencia y entonces se acercaron a la universidad. En ese momento pues yo estaba en la decanatura
Entonces me plantearon con las siguientes palabras: viejo Came, se van a tumbar la frecuencia. ¡Joda! Sí, entonces yo dije, ¿pero cuál frecuencia? No, la 90.4, la de la distrital. Y entonces inmediatamente, como ellos no se habían graduado, dijeron, nosotros recuperamos la frecuencia y le metemos a los cálculos y todo para que la universidad la empiece a usar y monte la emisora. Y entonces les dije, va jugando. Y entonces inmediatamente armamos el grupo de la emisora y entonces empezaron a trabajar, se hicieron las mediciones, toda la cosa, el trámite. El rector de la época estaba, ya en esa época estaba Lombardo Rodríguez, entonces apoyó el proyecto, o sea, como un proyecto de la universidad, básicamente, bueno, dirigido por profesores de la universidad, pero ejecutado en la práctica por unos egresados con mucha experiencia en el tema de telecomunicaciones. Y entonces así fue como se montó la emisora, se consiguió un primer equipo, también a través de un egresado de la universidad, y se montó en la Macarena, en la parte de atrás, porque la idea era hacer presencia en lo que decían antes de Einstein, el éter de Bogotá, y entonces se empezó a transmitir mal, pero no hecho eco. ¿Qué año de la historia de nuestro país está ahí desfilando en el momento en la historia? ¿Estamos hablando de qué años? Bueno, esta época ya es los 90, en el transcurso de los 90, porque fue, digamos, el proyecto se demoró su tiempo. Yo creo que ahí lo importante fue la reacción de la universidad, sobre todo de las directivas de la universidad, la rectoría, por supuesto la vicerrectoría, la decanatura, porque nosotros también teníamos frecuencia de radioaficionado, que no me acuerdo, era HK, la identificación UD, era radioaficionado en la época en que no habían redes todavía, no había telefonía celular ni nada de eso. Nosotros teníamos aquí radioafición y era más que todo social, o sea, en caso de catástrofe y ese tipo de cosas, ese era como el medio de comunicación por excelencia. Entonces así fue como se montó la emisora, y afortunadamente hoy en día ya está organizada. Para nosotros, digamos, los egresados tienen un valor sentimental y además simbólico por todo lo que representa, porque hay una historia también ligada a ese hecho de tener una frecuencia en la ciudad de Bogotá. Incluso debo decir que este proyecto fue un proyecto que cuando arrancó nosotros nos adelantamos a las universidades en Bogotá. Eso es bueno tenerlo en cuenta en la historia. No te desconectes, pero retoma cuando quieras. Estás en modo podcast. Escuchas los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Estamos en el episodio número 3. Hicimos un robot. Así lo hemos titulado, este episodio número 3 de los cuentos de la Distri. Hicimos un robot hace 42 años. Los estudiantes, los primíparos, apoyados por sus profesores. Esto también es un saludo muy especial a todas las facultades de ingeniería, a todos los grandes ingenieros de Colombia. No importa que no sean de la Distri y tal, pero sí son personas que tienen esa alma innovadora, y a todos los saludamos y les mandamos un abrazo muy grande. Hay una cosa de Canal Luz Esperanza muy importante. Cuando uno habla de todas estas historias y cuentos, generalmente uno piensa mucho en ingeniería, en informática y muy hacia los hombres, pero hay una cantidad de mujeres que en esos momentos han hecho esos hitos históricos, y es importante también saludarlas. Seguramente no tenemos los nombres de todas, pero alguien puede estar escuchándonos en estos momentos levantando la mano diciendo: yo hice parte de esa historia y soy una mujer orgullosa de haber pertenecido a la facultad. De mujeres que han hecho parte de la universidad. Realmente aquí voy a aprovechar y voy a extender un saludito a la profesora Mirna. Ella es la actual vicerrectora académica y ella jalonó el desarrollo de la facultad tecnológica, ¿no? La facultad de ingeniería y la facultad tecnológica son dos facultades muy, muy hermanas, y ella es de las que jalonó el desarrollo de esta facultad. También hay una gran cantidad de profesoras de la facultad de ingeniería. Entonces aquí está la profesora Lilia Edith,
¿cierto? También fue decana en la Facultad de Ingeniería. Ella ha venido trabajando con todo el tema de satélite. Seguramente en otro capítulo vamos a traerla aquí para contarnos ese tema. Tenemos también que fue profesora decana en la Facultad de Ingeniería también, la profesora Laura Girón. Laura Marcela, entonces ella trabajó toda la facultad desde el punto de vista de sus proyectos de economía, bueno, y seguramente también en algún momento vamos a traerla aquí a que converse con nosotros. Pero yo quisiera seguir hablando de los avances y de ese empuje que la facultad le ha dado a la universidad, profe Camerano, y cuéntenos un poco cuál fue el avance que tuvimos aquí, el empuje que dimos con el tema de la red de datos. Esa es otra historia chévere. La red UDNet, así se llamó inicialmente. Uy, pero explíqueme eso para dummies, porque yo ahí me quedé perdido. Bueno, históricamente en Colombia, antes que la defensa de los Estados Unidos liberara la red IP, o sea, la internet, porque se llamaba ARPANET, era una red muy especial, como ustedes ven el internet de ahora, pero no era pública. Entonces se montó una red que se llamó BitNet. BitNet quiere decir porque es la época de las redes. Esa red era exclusivamente académica y quien tomó la iniciativa de traer esa red a Colombia fue Telecom. Telecom en esa época era decir Universidad Distrital. La mayoría de los ingenieros eran egresados de acá, de la universidad. Entonces nos llamaron y por supuesto llamaron otras universidades. Participó también la Universidad Nacional, los Andes, la Javeriana, etcétera, un pool de universidades para que se hicieran cargo de esa red, porque era académica. Entonces se montó esa red académica, pero aquí no había expertos en el tema. En esa época el protocolo era X25. Ese era el nombre, como decía Juanito Alimaña, de X25 se llamaba esa. La X25, el protocolo básico de esa red, la distrital, en el momento en que sale ese protocolo, llega el ingeniero Carlos Martínez y un ingeniero joven que venía de Inglaterra, el ingeniero Darío Valenzuela, llegan a Colombia por la IBM. Él estaba vinculado con la IBM, y en la IBM la mayoría de los ingenieros electrónicos eran de la distrital. O sea, toda la parte tecnológica que había aquí en Colombia, sí, porque todavía no había muchos programas de ingeniería. Esos dos ingenieros que llegaron, inmediatamente la universidad los llamó y programamos unos cursos ya del X25, y se montó el X25 y entramos en la época de las redes, como lo que significaba BitNet. Es decir, profesor Camerano, que cada colombiano que está escuchando este podcast de los cuentos de la Distri debemos dar un agradecimiento, porque cada vez que entramos a una oficina de Telecom a poner un telegrama y hacer una llamadita internacional a nacional, había un talento de la distrital ahí en ese equipo. Póngale la firma que es así. La distrital se metió en ese tema y capacitó a mucha gente. Después ya tuvo alcance nacional, porque el edificio que se construyó ahí, ese edificio era un edificio de capacitación. El Suárez Copete, ese era un edificio de capacitación. Todos esos salones que ustedes ven ahí eran salas de cómputo con diferentes tecnologías, porque esa fue la idea cuando se montó, tener diferentes tecnologías y de tener diferentes enlaces. No, muy bien, o sea, es un avance grandísimo. Mono pecoso. Sí. Entonces, esa es la situación que se presenta ahí, y entonces la distrital monta su propia red. Entonces, cableamos la universidad, hicimos, como ya estaba la sede tecnológica, hicimos los primeros enlaces de microondas con la sede tecnológica. Todavía hay una antena en la Macarena B que enlaza con Paiva. Ese enlace que hay de la Macarena B a Paiva es consecuencia, o es resultado más bien, de la experiencia que se adquirió de los enlaces de la Macarena a la tecnológica. Entonces montamos nuestra red, una red multifacética, y ese fue el inicio de la red UDNet, que hoy en día pues ya se convirtió en una red ya más robusta, o sea, evolucionó también
la red, y la universidad pues entró en la modernidad. Debo decir que el profesor Darío Valenzuela, él viajaba de Medellín a Bogotá y entonces dictaba clases los lunes aquí en Patio Bonito, y en un viaje que estaba haciendo de Medellín a Bogotá tuvo un accidente y murió siendo profesor de la universidad. En ese momento estaba Jorge Pedraza como director de los posgrados de la universidad. Historias que se volvieron un cuento. Cuentos que tienen una verdadera historia. Estás en modo podcast. Gracias por escucharnos. Los cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Una producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Hablando de estos cuentos de innovación que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital ha aportado a Colombia y al mundo. Estamos llegando al cierre de este episodio, pero un minuto, profesor Camerano, para que saque usted de la duda a nuestra decana Luz Esperanza y a la audiencia, un minuto del cuentico famoso del bus. Cuando usted era decano, exige la audiencia, profesor Camerano, que usted cuente ese cuentico del bus cuando usted era decano, un minutico, para que nos cuente de forma muy divertida, como usted lo sabe hacer, cómo fue el cuento del bus. ¿Qué pasaba en ese bus y a quién traía? Bueno, realmente tuvo trascendencia en la decanatura, pero todavía era estudiante, la primera vez que se hizo. Pues ya les comenté que en la universidad, pues, por los programas que tenía, no había mujeres, muy poquitas. Se podían contar con los dedos de la mano. Entonces, cronológicamente, digamos, el calendario nos favorecía a nosotros, porque en el calendario la semana cultural era primero en la Universidad Pedagógica y después en la Universidad Distrital. Entonces, en las semanas culturales de la Pedagógica, había un programa que era el programa de psicología. Entonces ese programa de psicología estaba lleno de mujeres, pero no habían hombres. O sea, ¿cómo es que dicen? Cóncavo y convexo. Total. Entonces nosotros nos íbamos en bloque, como la Distrital tenía en esa época residencias. O sea, uno tenía cafetería, desayuno, almuerzo y comida. Tenía donde vivir y tenía biblioteca, entonces no se necesitaba trabajar en esa época. Tenía todo y además gratuito. Entonces nosotros nos organizábamos en la residencia. De las residencias en la universidad nos llevábamos un grupo importante de compañeros y entonces nos trasladábamos a apoyar la semana de la pedagógica, pero con psicología, psicólogas electrónicos. Ese era el complemento. Ustedes en una labor humanitaria de compañeros, claro, por apoyar a las señoritas allá. Claro, es que nosotros estamos en esa consigna de vivir sabroso, ya nosotros la habíamos arrancado en esa época. Entonces llegamos y entonces imagínense, o sea, había para todos. ¿Sí? ¿Y el bus? Nadie se quedaba pegado. Claro. ¿Sí? ¿Y el bus en qué momento aparece? No, entonces después venía la Semana Cultural de la Distrital. Entonces en la Semana Cultural de la Distrital no había mujeres. Entonces invitábamos ese mismo día de la Semana Cultural de ellos, los invitábamos a que nos acompañaran en la Semana Cultural de nosotros, y entonces la novia de Suárez Copete, del edificio que tumbaron, el papá tenía unos buses de Sidauto, buses azules. Entonces mandábamos una comisión a ¿Con transporte y todo? No, con transporte, eran 2 buses que venían taqueados, o sea, y con las peladas de pie y todo, o sea, eso venía lleno, porque además ellas se metían en el cuento. Claro, ellas también en su labor de apoyar aquí. Sí, entonces uno se venía por toda la carrera 13, los dos buses venían por la 13 y se podía subir por la 41, o sea, por la del semáforo, que es bajada ahora. Entonces, cuando el bus aparecía de la 13 y empezaba a subir por la 41, estaba todo el mundo ahí en la esquina, toda la universidad pendiente, o sea, porque había que adelantarse, porque si no te dejaban pegado, o sea, no había forma de tener pareja. ¿Sí? Entonces cuando aparecía el bus, eso era como las más o menos 3 de la tarde, 3 a 4, porque a esa hora empezaba la fiesta hasta la madrugada. ¿Sí? Entonces cuando aparecía allí, pues todo el mundo, ¡ah, ya llegó el bus! Y entonces, total, absoluta, y entonces el bus parqueaba ahí al frente de la iglesia. ¿Sí? Por ahí se bajaba y entonces pues nosotros teníamos nuestra fiesta, o sea, sabrosa, con
como les dije. Desde ahí se comprobó con la experiencia que los ingenieros, matemáticos, físicos necesitan para ser productivos e ingeniosos e innovadores diversión lúdica. Y eso es muy importante y estamos defendiendo esas banderas también. Así es, sí. Esa es por una universidad feliz. Sí, sí. Adelante. Muchas gracias, profesor Rafael Camerano. Es un personaje sensacional, barranquillero, con todo el alma de la Distrital. Terminamos así nuestro tercer episodio. Hicimos un robot de Canal Luz Esperanza. Nos vemos en el 4º capítulo. Sí, 4º capítulo para contarles muchas más historias de la Facultad de Ingeniería y su aporte a la universidad. Valoramos mucho tu audiencia. Qué nota que hayas compartido con nosotros algo de tu tiempo en modo podcast. Todo este gran equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas agradece mucho tu audiencia y te invita a escuchar el siguiente capítulo, Los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Nos escuchamos en el capítulo 2.